Dios nos creó a su imagen y semejanza, infundiendo en cada uno de nosotros sus esencias divinas. Somos portadores de amor, gracia, misericordia y sabiduría, reflejando los atributos sagrados que Él nos concedió. En nuestra relación con Él, descubrimos nuestra verdadera identidad y propósito, viviendo en armonía con sus planes para nuestras vidas. A través de la fe y la conexión espiritual, experimentamos la plenitud de las esencias de Dios que nos elevan y nos guían en nuestro camino. La presencia de Dios en nuestras vidas no solo nos enriquece espiritualmente, sino que también nos capacita para vivir de acuerdo con sus designios. Él nos ofrece perdón, renovación y una nueva perspectiva sobre el mundo que nos rodea. En tiempos de dificultad, encontramos consuelo en su paz y fortaleza en su gracia. Las esencias de Dios nos sostienen, fortalecen nuestra fe y nos capacitan para ser agentes de transformación y amor en un mundo que tanto lo necesita. Con Él a nuestro lado, somos fortalecidos para enfrentar desafíos, abrazar la esperanza y compartir su amor incondicional con aquellos que nos rodean. Prepárate para un viaje revelador a través de las enseñanzas ocultas de Jesús. ¿Qué secretos se esconden más allá de los 10 mandamientos? ¿Cuáles son las parábolas que han dejado una huella imborrable en la historia espiritual? Acompáñanos mientras desentrañamos las 20 parábolas más cautivadoras de la Biblia, revelando verdades espirituales que cambiarán tu perspectiva para siempre. Las parábolas son relatos breves que ilustran una verdad espiritual o moral, y Jesús las usó con frecuencia para enseñar a sus discípulos y al pueblo. Estas enseñanzas son los principios y mandamientos que Dios nos ha dado para vivir conforme a su voluntad y agradarle. Estas parábolas y enseñanzas nos revelan el carácter de Dios, su amor, su justicia, su misericordia, su gracia y su plan para la humanidad. Veamos cuáles son las 20 parábolas y enseñanzas más fascinantes de la Biblia. La parábola del sembrador. Esta parábola nos enseña que la palabra de Dios es como una semilla que cae en diferentes tipos de terreno, representando las condiciones del corazón humano. Algunos corazones son duros y no reciben la palabra, otros son superficiales y la abandonan en tiempos difíciles, otros están llenos de preocupaciones y placeres mundanos y la ahogan, pero otros son buenos y la aceptan, dando fruto. La parábola de la oveja perdida. Esta parábola muestra el amor de Dios por los pecadores y su alegría cuando éstos se arrepienten y vuelven a Él. Jesús compara a Dios con un pastor que deja a las 99 ovejas para buscar la que se ha perdido. Cuando la encuentra, la lleva sobre sus hombros y celebra con sus amigos. Así, Jesús dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. La parábola del hijo pródigo revela el perdón y la compasión de Dios hacia los que se alejan de Él y luego regresan. Cuenta la historia de un padre con 2 hijos, donde el menor pide su herencia, la malgasta, y luego vuelve arrepentido. Aunque espera ser tratado como un siervo, el padre lo recibe con amor, vistiéndolo con ropas nuevas y celebrando su regreso. Esto contrasta con el hijo mayor, quien se molesta por la celebración, enseñando sobre el perdón y la aceptación de Dios. La parábola del buen samaritano enseña sobre el amor al prójimo como uno mismo, destacando que la verdadera vecindad y compasión no conoce barreras de raza o religión. Jesús relata cómo un samaritano, tradicionalmente enemigo de los judíos, muestra misericordia a un hombre herido en el camino, mientras que líderes religiosos no lo hacen. Esta parábola desafía a mostrar amor y misericordia a todos, independientemente de sus diferencias. La parábola de los talentos muestra la responsabilidad de utilizar los dones y recursos que Dios nos da para su gloria y el bien de otros. Jesús compara el reino de los cielos con un hombre que da diferentes cantidades de talentos a sus siervos, premiando a aquellos que multiplican lo recibido y reprendiendo a quien entierra sus talentos por miedo. Esta enseñanza destaca la importancia de ser diligentes y confiados en el servicio a Dios. La parábola del trigo y la cizaña advierte sobre la coexistencia del bien y el mal en el mundo, y la necesidad de paciencia hasta el juicio final. Jesús compara el reino de los cielos con un hombre que siembra trigo, pero su enemigo siembra cizaña entre él. Aunque los siervos quieren arrancar la cizaña, el dueño les dice que esperen hasta la cosecha para separar el trigo de la cizaña. Esta parábola enseña sobre la soberanía de Dios y el discernimiento entre el bien y el mal. La parábola del rico insensato advierte sobre el peligro de la codicia y el apego a las riquezas terrenales. Jesús cuenta la historia de un hombre rico que planea almacenar sus bienes en graneros más grandes para su propio beneficio, sin considerar a Dios.
Esta parábola ilustra la brevedad de la vida y la importancia de buscar primero el reino de Dios, en lugar de confiar en las riquezas que son temporales. La parábola del fariseo y el publicano enseña sobre la humildad y la actitud correcta en la oración y la relación con Dios. Jesús contrasta la actitud arrogante de un fariseo en comparación con la humildad de un publicano en el templo. Mientras el fariseo se jacta de su propia rectitud, el publicano reconoce su pecado y suplica por la misericordia de Dios. Jesús concluye que aquel que se humilla será exaltado, animando a reconocer nuestra necesidad de Dios y su perdón. La parábola del siervo malvado destaca la importancia del perdón y la compasión hacia los demás, como Dios nos perdona a nosotros. Jesús cuenta como un siervo que es perdonado por una gran deuda no muestra compasión hacia otro siervo que le debe una pequeña cantidad. El rey en la parábola se enoja por la falta de compasión del siervo perdonado, ilustrando la importancia de perdonar a otros como hemos sido perdonados por Dios. La parábola de las 10 vírgenes advierte sobre la necesidad de estar preparados para la venida de Cristo. Jesús compara el reino de los cielos con 10 vírgenes que esperan al novio. 5 son prudentes y llevan suficiente aceite para sus lámparas, mientras que 5 son insensatas y no lo hacen. Cuando el novio llega, solo las vírgenes prudentes entran con él a las bodas, mientras que las insensatas son excluidas. Esta parábola enseña sobre la vigilancia y la preparación constante para el retorno de Cristo. La parábola de los obreros de la viña revela la generosidad y la justicia de Dios. Jesús compara el reino de los cielos con un propietario de viña que contrata a trabajadores durante diferentes horas del día, pero paga a todos la misma cantidad al final. Los trabajadores que fueron contratados primero se quejan de la equidad del pago, pero el dueño defiende su decisión de ser generoso con todos. Esta parábola enseña sobre la justicia divina y la necesidad de aceptar la gracia de Dios con gratitud. La parábola del juez injusto y la viuda enseña sobre la importancia de la persistencia en la oración. Jesús cuenta cómo una viuda persiste ante un juez injusto hasta que él le hace justicia. Esta parábola ilustra que, si incluso un juez injusto puede ceder ante la persistencia, mucho más nuestro Padre Celestial escuchará y responderá a las oraciones persistentes de sus hijos. Nos anima a perseverar en la fe y la oración sin desanimarnos. La parábola de la levadura muestra el crecimiento y la influencia del reino de Dios. Jesús compara el reino de los cielos con la levadura que una mujer mezcla en una gran cantidad de harina, haciendo que toda la masa fermente. Aunque la levadura es pequeña y casi imperceptible al principio, su impacto es significativo y transformador. Esta parábola nos anima a ser agentes de cambio y transformación en el mundo, permitiendo que el reino de Dios crezca en nuestras vidas y en nuestra sociedad. La parábola del rico y Lázaro advierte sobre las consecuencias eternas de nuestras decisiones en esta vida. Jesús relata la historia de un hombre rico que ignoró al mendigo Lázaro en vida, solo para encontrarse en tormento después de la muerte, mientras que Lázaro es consolado en el seno de Abraham. Esta parábola subraya la importancia de escuchar y obedecer la palabra de Dios, mostrando que nuestras acciones y actitudes hacia los demás tienen consecuencias eternas. La parábola de la higuera estéril enseña sobre la necesidad de dar fruto espiritualmente. Jesús cuenta cómo un hombre planta una higuera que no da fruto durante 3 años. Cuando el dueño quiere cortarla, el viñador intercede, ofreciendo cuidarla un año más. Esta parábola ilustra la paciencia y la gracia de Dios, pero también advierte sobre la responsabilidad de producir fruto en nuestras vidas como respuesta a su amor y cuidado. La parábola del banquete de bodas ilustra la invitación y la respuesta al llamado de Dios. Jesús compara el reino de los cielos con un rey que organiza un banquete de bodas para su hijo. Aunque muchos invitados rechazan la invitación, el rey invita a otros, tanto buenos como malos, para que llenen su casa. Esta parábola subraya que el reino de Dios está abierto a todos los que responden al llamado de Dios, independientemente de su pasado o circunstancias. La parábola del administrador infiel enseña sobre la fidelidad y la administración responsable de los recursos que Dios nos da. Jesús cuenta cómo un administrador es despedido por malgastar los bienes de su amo, pero usa su tiempo restante para hacer amigos que lo reciban después de su despido. Esta parábola no elogia la falta de integridad del administrador, sino que resalta la necesidad de usar sabiamente nuestros recursos terrenales para asegurar nuestro futuro eterno. La parábola de los 2 deudores destaca el perdón y la gratitud hacia Dios por su misericordia. Jesús cuenta cómo 2 deudores son perdonados por sus deudas, uno grande y otro pequeño. Aunque el perdón es desigual, ambos deberían estar agradecidos,
pero Jesús señala como aquel a quien se le perdonó más ama más. Esta parábola enseña que debemos reconocer nuestra deuda de pecado ante Dios y responder con gratitud y amor a su perdón. La parábola del buen pastor revela el amor sacrificial de Jesús por sus seguidores y su compromiso de cuidar de ellos. Jesús compara a sí mismo con un buen pastor que cuida y protege a sus ovejas, en contraste con los mercenarios que no tienen un verdadero interés en el bienestar de las ovejas. Esta parábola subraya la relación personal y cercana que Jesús tiene con sus seguidores, dispuesto a dar su vida por ellos y asegurándoles vida abundante. La parábola del juez y la viuda enseña sobre la perseverancia en la oración y la justicia de Dios. Jesús cuenta cómo una viuda persiste ante un juez injusto hasta que él le hace justicia. Aunque el juez inicialmente no se preocupa por ella, finalmente responde debido a su persistencia. Jesús usa esta parábola para enseñar que Dios, quien es justo y amoroso, escucha las oraciones de sus hijos y actuará en su tiempo perfecto. Estas parábolas y enseñanzas son solo algunas de las muchas lecciones profundas que Jesús compartió con sus discípulos y con nosotros a través de la Biblia. Cada una revela una verdad espiritual que tiene el poder de transformar vidas y guiar a las personas hacia una relación más profunda con Dios.